Francisco miraba algo allí que ya aprendió cámara. Adelante, amigo Francisco. En primer lugar, para agradecer, como siempre, por la charla. Una charla muy agradable, donde nos ha llevado a otro ámbito donde nosotros no estábamos al tanto de ello. Se parece bastante cuando se habla de la alquimia, porque se trata de una alquimia mental, que es lo que nosotros también queremos hacer en las logias masónicas. Cuando se empieza la ceremonia, una ceremonia como es una escuela iniciática, hay una ceremonia de iniciación, hay un examen, una prueba de iniciación. Y entonces, porque es iniciática, así tiene que ser, y eso es conocido por todos. Lastimosamente no se puede dar como el artículo de la vida de Dunant, que es el creador de la Cruz Roja, una vida en 2 actos, sino que es un trabajo arduo, como lo es también el caso de estudiar la inteligencia espiritual, porque poco a poco tenemos que ir mejorando como personas. En cambio, en la vida en 2 actos, en la vida de Dunant, cuando él fue a ver la batalla de Solferino, y él que era fabricante de armas de guerra, vio el daño que hacía sus productos y dejó de fabricar armas así, solamente por haber visto eso. De un momento a otro cambió su vida y comenzó y creó la Cruz Roja Internacional. Lastimosamente ahí no se puede, no todo está así tan fuerte y tan rápido que lo puede hacer cambiar, pero la intención es la misma, tratar de mejorar y poner por encima la espiritualidad a lo material que vivimos en nuestra vida humana. No sé si estoy equivocado o no, pero parece que cuando el Papa Juan Pablo II dijo que no existe infierno ni cielo como espacio físico, sino que comenzó a referirse como la relación que llevaban los fieles con lo que dictan las normas de un buen vivir, del amor y de todo ello. Si uno se retiraba y decía no quiero saber nada de la religión, no quiero saber nada de Dios, prácticamente construía un infierno en su misma vida y comenzaba a vivir un infierno, mientras que los demás vivían en un paraíso. Nosotros tenemos una forma de decir que cuando nuestros hermanos mueren, pasan a ocupar su columna en el Oriente Eterno. Es algo así como decir un paraíso, porque se supone que han terminado el lote de trabajo que han tenido que hacer en su vida masónica y material en la tierra. Entonces ellos se han concluido y se van al Oriente Eterno, que debe ser algo así. Nosotros tampoco le delimitamos un espacio físico al Oriente Eterno, sabemos que es un plano astral superior, es lo que decimos y lo sabemos, pero no podemos delimitarlo como espacio físico. Quizás eso es lo que también quería referirse Juan Pablo II cuando dijo que no, como espacio físico no existe. Claro, lógicamente no hay ningún plano, ni un mapa mundi donde diga que sea el infierno, que está el cielo, pero tengamos en cuenta que el volumen de la ley sagrada, como le llamamos nosotros los masones a la Biblia, en la Biblia se lee en varias partes que dice que en el infierno donde está el fuego eterno, rechinarán los dientes, es decir, un lugar de sufrimiento, pero no solamente el sufrimiento más fuerte, muchas veces es el sufrimiento mental, donde vivimos, hacemos de nuestra vida un infierno, sin darnos cuenta que nosotros mismos lo hemos provocado. A lo mejor eso es lo que él quiso decir, no quería negar definitivamente la existencia de un lugar bueno, donde van las personas que se preocupan por mejorar como tales, y otro lugar donde pueden llegar las personas que construyen su propio infierno. Eso es lo que quería decirle y agradecerle como siempre por sus conferencias. Doctor, usted sabe que nosotros siempre nos quedamos abusando de usted también, porque aparte le estamos quitando el tiempo de su descanso, como nosotros también gustosos sacrificamos ese tiempo para poder tener estos conversatorios tan agradables, donde uno aprende tantas cosas que prácticamente en la vida normal no lo podemos hacer. Muchas gracias, buenas noches. Gracias Francisco. Es admirable que una persona dedicada a los números como es su profesión
aceptable, tenga esa amplitud de criterio hacia lo espiritual, esa sensibilidad que expresa con estas ideas que me está ayudando a interpretar. Quiero felicitarme por ese logro, sí. Y estoy de acuerdo con lo que usted dice. También yo podría cambiar un poquito el uso del estado de ánimo que nosotros creamos en el planeta Tierra cuando cosechamos mala siembra y estamos en un infierno a nivel psicológico. Lo ampliaría, que tiene toda la razón, lo ampliaría para el inframundo en el más allá, en ese inframundo en donde hay demonios de diferentes jerarquías, todos haciendo y creyendo en hacer el mal. Obviamente hacen el mal entre ellos y obviamente crean un infierno psicológicamente entre ellos. Entonces, podría ser que la palabra infierno haya sido una interpretación subjetiva de los profetas de luz que recibieron esta iluminación canalizada y lo hayan interpretado como un lugar, y ahí estuvo el gran error que después se terminó con que el infierno era un lugar. No es un lugar, es el estado de ánimo que cada quien, un ser espiritual encarnado, puede llegar a tener. El libro tibetano de los muertos, que no tiene nada que ver con la parte cristiana, reconoce también el infierno de estado de ánimo que sufre el bardo todo mundo, está lleno de malas siembras y entonces está rodeado de vibraciones de mala alquimia, en donde comienza a cosechar lo que mal sembró, y entonces está rodeado de temores, de miedos, de odio, de rabia, de rencores, y estando en el más allá, con esas vibraciones tan bajas, atrae a los demonios de guerra y odio, y entonces entre ellos crean un infierno, un estado de ánimo. Y obviamente tendrían que purgar el ego para poder salir de ese infierno. Y de allí nació la idea que después se tradujo de sánscrito védico a budista y eventualmente a los esenios que posiblemente aprendieron para poder llegar a Jesús para que él hablara en los mismos términos. Entonces, por ese lado es que se habla de que el purgatorio era un lugar temporal, era un estado de ánimo muy similar al infierno, pero que tan pronto se purgara en el alma lo que no sirve, que es básicamente el ego que los tibetanos llamaban escandas. Eran como hojas de cebolla, decían ellos, que ya no sirven, que hay que sacarlas de raíz. Entonces el purgatorio termina siendo
una forma de purgar el ego. Y cuando ya el ego no existe, no sale del purgatorio. Y entonces va a aquello que también hablaba de los estados paradisíacos. En este caso estaríamos hablando del cielo, pero el cielo no era un lugar, era un estado de ánimo, de mucha paz, de mucha quietud, cuando ya el ego había sido disuelto y cuando se había terminado el juicio evaluativo y el simple descansaba. Los teósofos le llamaron a eso el Devachan, que venía del Pali budista, la palabra Devachan, que era el estado paradisíaco el alma cuando ya perdía el ego en el campo, que también era otra palabra del Pali budista. Entonces miren que todas las culturas de todas las diferentes religiones desde épocas ancestrales coincidían en esos conceptos básicos que de alguna manera u otra reciclan en las mentes de quienes están buscando la alquimia mental. Y es muy probable que los que más practicaban esa alquimia mental eran los gnósticos. Los gnósticos que dieron origen a los templarios también, pero que además dieron origen a los rosacruces y también a los masones. Entonces, ahí vemos cómo se va haciendo la alquimia mental en diferentes épocas de la historia humana. De manera que yo pienso que nadie es dueño de la verdad y que ningún grupo puede llegar a decir tenemos toda la máxima información, sino que tenemos que tener la humildad y también la sinceridad de reconocer cuando las cosas valen, porque pienso que el ego nos induce a decir no, el grupo que yo pertenezco es lo máximo y no hay nada mejor que el grupo. Eso piensan los cristianos, eso piensan los islámicos, eso piensan los judíos, y miren cómo estamos peleándose hoy en día los judíos, que fueron los padres de los cristianos, con los nietos que fueron los islamitas, con los palestinos en odio a muerte, pero de origen religioso de sus creencias, porque todas son egoicas y porque le dieron ego a Dios, al Dios de ellos. Afortunadamente, pienso yo que el grupo de los masones se han liberado mucho de todo ese grupo, de no creer de una manera total los dogmas misteriosos de las religiones. Pero igual estamos todos en plena evolución, en pleno progreso, y tenemos que ser, como siempre, honestos y no caer en la trampa del ego que nos cree que el grupo al cual podamos nosotros pertenecer a lo máximo. Eso es lo que piensan los islámicos. Para ellos lo máximo son ellos. Irán con los sunitas o los otros con las otras facciones, y los israelitas con el judaísmo, y cada quien piensa que su grupo es lo máximo y están errados.
y sin embargo se odian mutuamente. No tenemos que caer en esos errores. Por eso yo admiro mucho lo que usted dijo, Francisco, porque en realidad esa alquimia que usted pudo recoger y aprender de la masonería es invaluable. Bien importante la alquimia mental. Muchas gracias, Francisco, por hacer tiempo con nosotros.